Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días en este viernes. Hoy toca debate fiscal. Y bueno, como siempre, es un verdadero placer siempre estar acompañado primeramente con mi amiga Yadira Alborg, primero las damas, y obviamente, y no podría faltar, y más le vale que no falte, Francisco Javier Martínez Ibáñez. No, yo no falto. Francisco, no faltas, a nada. A nada. Oye, Francisco, ¿de qué vamos a hablar ahora para Mira, variar? No, la neta es que hay infinidad de puntos. O sea, todo el CFDI 3.3 nos da para platicar meses y meses del puro tema de CFDI 3.3. Y además que sirva para que la autoridad sepa todo lo que existe, porque manda cosas, ¿verdad, Yadira? Manda cosas. Sí creo, Es correcto. Sí. dentro del SAT hay gente que está muy avesada y muy enterada de este tema, pero no toda, ¿eh? O sea, hay muchas áreas que medio se enteran, y tienes razón, o sea, sí creo que sea una opción, y lo cual se entiende, pues es tanta gente, está especializada, pero esto le pega a todos. Vamos a estar hablando hoy del complemento de recepción de pagos. Esto es algo nuevo dentro de todas las disposiciones que hemos tenido hasta ahora, porque antes tú me enviabas un CFDI, Claro. yo lo hacía deducible, y ahora dice, no, a ver, espérate. Tú me mandas el CFDI. Cuando yo ¿Pague? pague, necesito que me mandes un CFDI de recepción de pagos. Otro CFDI adicional, sí. O sea, se va a duplicar. Esto era para simplificar y falta de papel, ¿no? Así No, es. Bueno, no, para bueno, simplificar no. las revisiones. No, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero es que la exposición de motivos que dio el SAT para llegar a este comprobante dijo que actualmente el método de facturación que llevamos hoy en día, versión 3.2, es que tú haces la factura por el total de la operación. Como tienes la opción de en método de pago poner NA, que no sabes cómo te pagaron, eso puede llevar a que la acumulación de tus ingresos y el pago del impuesto sea incorrecto, porque no tienes el momento en que se pagaron. Perdóname, Yadira, pero si esa es la expedición del comprobante, el que yo expida, aunque sea pago en parcialidades o no pago en parcialidades, habría que modificar. Bueno, no, pero eso es en Pero renta. ajá. Sí. Bueno, En y renta para es sobre personas la- morales, por eso, ¿no? en renta, pero para personas físicas es al momento del cobro. Y es algo que tampoco puede ser, porque tengo que mandarte el Pero- comprobante. y entonces dice la autoridad, bueno, primero es eso, puedes estar acumulando de manera incorrecta. Segundo, puede pasar que tú ya le hayas pagado al proveedor y el proveedor te cancele la factura, en cuyo caso, en automático, al desaparecer el comprobante, tu deducción y acreditamiento no debe aparecer. Ok, ahora Y- permíteme tantito. ¿Quién autoriza el comprobante? El SAT, ¿verdad? Porque si el SAT ve que se autoriza y ve que se cancela, ¿por qué no hace la aclaración? Porque el cliente tiene demasiadas cosas que tratar, demasiadas cosas de qué preocuparse, vender, los créditos, los bancos, los Claro. proveedores, o sea, estás hablando de demasiado. Y tercera exposición de Sí. motivos que hace, dice, la tercera es que puede estar pasando que tu cliente esté deduciendo y acreditando de manera incorrecta, dado que si no te ha pagado, no tiene derecho a deducir y ¿Y yo acreditarse. qué culpa tengo? Bueno, esa es la exposición de Por motivos. eso, No, está pero bien. sí tendríamos Y- que entender qué pasa. Antes incluso de entrar a parte técnica o de lo que persigue el SAT o de lo que es la obligación, nosotros tenemos básicamente tres impuestos. Sería el IVA, el ISR y el El IEPS. IEPS. En el caso del IVA y el IEPS se manejan sobre flujos de efectivo, Sí. sea persona física o sea persona física moral o inmoral. Así ¿De es, acuerdo? ok. En el caso del ISR, ahí sí se revuelven. Tenemos sobredevengado para personas morales, no todas las personas morales, hay algunas personas morales que acumulan hasta que cobran, en el Las caso sociedades de civiles. sociedades civiles. O por las que ejemplo. optaron por contribuyentes. resolución miscelánea de hasta 5 millones, ¿se acuerdan que este Ándale, año ahorita ya podían optar tenemos, sí, por el tenemos flujo de también, efectivo? O sea, pudiéramos tener ahí sociedades anónimas que entraron al flujo de efectivo. Recuerden, amigos, en el caso del flujo de efectivo, aguas ahí. Si yo facturo
y me pagan a 3 meses, sí me conviene el flujo de efectivo. Pero si yo vendo de contado, pues no me conviene el flujo de efectivo, porque entonces voy a poder deducir hasta La de los que yo 5 pague. millones, ¿no? La de los 5 sociedades millones. de reducida capacidad administrativa que les llaman. Así es. Vi 2 casos de una empresa donde me dijo, oye, es que nos metieron al flujo de efectivo. Y le digo, ay, pero ¿cómo eres güey, mi hermano? Pues si tú estás vendiendo de contado. O sea, lo único que hiciste fue retrasar tus posibles deducciones. Pero bueno, ya. Bueno, ese sería pero ese es otro pero no, a boleto. ver, perdonen nada más aquí. En este momento, en ISR, ya hay muchas cosas que se manejan sobre flujo y otras que no son sobre flujo. Entonces, el que haya una factura y después un comprobante de que yo ya pagué y que eso ya no permita que esa factura se pueda cancelar, por ejemplo, a lo mejor valdrá la pena Sí. aclarar esto, yo emito un CFDI, tú me lo pagas, te emito una factura, un complemento de que me pagaste. Tú ya tienes 2 comprobantes, una factura y un comprobante de que ya pagaste. de un primer abono. O de lo que sea, pero ya hay una Sí. parte ahí pagada o pagada totalmente. Esa factura ya no se puede cancelar. Es Ok. correcto. Así Es correcto. En todo caso, Desde antes no se podía cancelar. no, antes sí, antes sí se podría. Bueno, Pero por eso no se podía cancelar. Con autorización. teóricamente Teóricamente, no claro. se debería de cancelar. Ujú. En la práctica se permitía cancelar y no había Bueno, ahorita hay problema. quien se mete a cancelar Sí, todavía claro, facturas sin problema, claro. ¿no? Las disposiciones de cancelación de comprobantes se pasaron para 2018. 18. 1 de enero del 18. Lo que Hasta platicamos 2018. de las 72 horas y que llega al buzón tributario, Así le pide es. permiso al cliente y demás, ¿no? Pero aquí, a ver, hay una cosa. ¿Qué no hubiera sido más fácil? Yo no sé qué va a pasar ahora para el próximo año. ¿Qué va a pasar con el artículo 29A del Código, en la fracción 7ª, que habla de pago de una sola exhibición y pago en parcialidades, que ya ahora sí no entiendo nada? Porque constitucionalmente no puede ir en contra de esa legislación una ley miscelánea, aunque digan que es ley. ¿Por qué? Porque carece de los requisitos de legalidad. ¿Sí? ¿Por qué legalidad? Porque te dice una cosa muy diferente lo que es la ley, que es el Código Fiscal de la Federación, si era cuestión de que lo analicen, amigos, y otra cosa es lo que se está marcando en lo que es la miscelánea. O sea, están desvirtuando totalmente ese artículo 29A. ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no, porque igual en el 29A, la fracción 4ª, habla de que yo tengo la obligación de esos FDI mandarlos timbrar al SAT y cumplir con todas las disposiciones en materia informática que solicite el SAT. Entonces, esa fracción es la que libera de todo lo demás, porque es la que dice que yo tengo que cumplir con lo que en materia informática me está pidiendo la autoridad. Y esa sí está en código. Ajá. Entonces, yo pienso que por ahí es donde le está librando. Ahora, en relación a esa fracción que usted comenta del 29A, lo que dice es que si yo debo de identificar la forma de pago y pago en una sola exhibición, es que me paguen al momento y de contado. Eso es pago en una sola exhibición. Pero no necesariamente, no al momento. Sí. Porque en una sola exhibición te pido el comprobante y te pago en un mes. Esa es una No, sola exhibición. ya hizo la es aclaración. no es parcialidades. No, ya hizo bueno, sí lo entiendo en esa parte, pero lo que hizo el SAT fue ya aclarar y publicó un catálogo de métodos de pago donde tiene 3 métodos de pago. El primer método de pago es pago en una sola exhibición, donde él aclara que pago en una sola exhibición es pago de contado y al momento. Define un segundo método de pago que es pago inicial más parcialidades, en cuyo caso yo llego, hago la factura por 10,000 y te digo, oye, en este momento traigo 2,500, abónamelos a los 10,000 que te voy y queda pendiente una parte. Y la tercera la modificó porque ahora el tercer método de pago se llama pago en parcialidades o diferido. Entonces dice, a ver, pago en parcialidades o diferido es que le diste crédito de 30 días y a los 30 días llega y te paga la totalidad. Ese es un pago diferido.
Claro. o en parcialidades que te va pagando que por es partes. muy común en el mundo comercial, es algo Sí, te pago en totalmente 30 normal. días o en 3 meses, bueno. 30, te 60 o 90 vueltas. Ahora, en 30 días y no te pago. ¿Qué pasa? ¿Ya No se pasa cambió? nada, no pasa nada, porque mientras no sigue se- siendo O sea, diferido. Ya se cambió, porque entonces ahora, ¿sabes qué? No tengo para pagarte los 100,000 pesos, te voy a mandar 20. Entonces ya se convierte en un pago en parcialidades. Por eso el método de pago se llama pago en parcialidades o diferido. Sí. Es la Es aclaración que que se hizo. tiene que hacer la separación de las ventas en abonos, ¿no? Que esas tienen su Sí, propio claro. trato, que sería pago en parcialidades, que reúnen los requisitos de código, y que serían las ventas en abonos, ¿no? Por decirlo de alguna Exacto. forma. Del otro, en donde en realidad no son ventas en abonos, sino más bien son ventas, cobros en cachitos, ¿no? Que sería Sí, otro tema. O cuenta que no se sabe cómo vas a Ahora, pagar. yo sí coincido contigo, mi querido maestro, en el que es mucha chamba para el contribuyente. Sin embargo, la lógica está picuda, ¿eh? La neta es que sí está muy bien pensada. Veíamos también en un programa anterior, amigos, si no tuvieron la oportunidad de verlo, este programa en el que analizábamos cómo los RIF y quienes emitan facturas en mis cuentas no les aplica el CFDI 3.3 y por tanto no les aplica el complemento de pagos. El Por complemento de supuesto. pagos es parte del CFDI 3.3. 3.3. Si no te aplica 3.3, entonces no te aplica complemento de pagos. El que tiene perro, que lo amarre, y el que no, pues que no lo amarre. Ahora, Ajá. fíjate, el complemento de pagos. El complemento de pagos... De pagos recibidos, ¿no? O sea, Sí. De recepción de Ajá. pagos. Entonces ya no va a haber un comprobante a cuenta de... Sí, Entonces sí va a haber un CFDI. sí. Es que sigue siendo Sí, un CFDI. Sí, entonces, para nuestros amigos, cuando tú me hablas de complemento, quiere decir que no hay un CFDI. Sí. ¿De acuerdo? No, o sí sea, hay un fíjate, CFDI. fíjate lo que puede pensar la gente que está del otro lado. Claro. Sí, por supuesto. No, es que yo No, siempre- tienes razón, mira, tienes razón. No, no, es que, O sí sea- me explico, igual cuando hablemos del complemento de nómina, jóvenes, es un CFDI. Es que yo es lo que siempre empiezo diciéndoles en el curso. A ver, hoy en día la autoridad define como comprobantes fiscales digitales por Internet todo lo que administrativamente conocemos como factura, recibo de honorarios, recibo de arrendamiento, recibo de nómina, todos son CFDIs. Nota de crédito, carta aporte, todos son CFDIs, todos. La autoridad dice son CFDIs. Pero ¿qué es lo que hace? Todos los CFDIs llevan una parte estandarizada, que en este caso es la versión 3.3, y si yo quiero darle una especificación a ese CFDI, lo acompaño de un complemento. Entonces, el recibo de nómina es CFDI más complemento de nómina. El recibo de arrendamiento es CFDI más complemento de arrendamiento. En este caso, el complemento de recepción de pagos es CFDI más complemento de recepción de pagos. Pero al final del día, todos son CFDIs. Y entonces todos llevan una parte estandarizada que yo hago la metáfora de el tronco común de una carrera. Entonces, y ya después ahora, lleva la Ahora verticalización. yo te digo una cosa, vamos a hablar, me voy a desviar tantito a la nómina. Dentro de lo que nos marca el Servicio de Administración Tributaria, dice que yo puedo expedir un CFDI a fin de mes. ¿De acuerdo? ¿De nómina? De nómina. Solamente para asimilados a salarios Queda. o de acuerdo Ok. a la forma de pago, periodicidad. Ok. ¿Qué pasa si yo pago cada 10 días? Hago un CFDI por los tres y uno al final. sí, puede ser. Sí, porque es importante porque, déjame decirte, es unas preguntas que se hace la gente que está Sí, afuera. sí, La que no gente sabes cómo- La gente que está afuera y me dice, oiga, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, es que ahí en relación a la nómina, de acuerdo a las disposiciones de resolución miscelánea, dice que yo puedo emitir, o sea, yo tengo la obligación de emitir un CFDI de nómina y timbrarla de acuerdo al periodo de pago cuando son sueldos y salarios. O sea, dice, a ver, si tú pagas sueldos y salarios como tal y tus nóminas son cada 10 días, terminando esos 10 días tienes determinados días de acuerdo al número de trabajadores sí. para ejecutar el Ajá. timbrado. Pero adicional hace mención, si tú los pagos que estás haciendo son por asimilados a salarios, en ese caso te voy a dar la opción que solamente hagas un CFDI al mes y ese CFDI al mes va a contemplar
todos los pagos que en el transcurso del mes le hiciste a esa O sea, persona. ¿va a contemplar todos los pagos o va a contemplar un solo pago? Todos los pagos Entonces, sí, del mes, sumados del mes. Sumados Es del correcto, mes, sumados es del correcto. mes. Entonces, fíjate, vamos a hablar del pago decenal. Vamos a hablar de salarios que tienen menos de 7,300 pesos, 7,384, que tienen derecho a un subsidio al empleo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente dices tú, pues voy a dividir el subsidio al empleo, porque además no lo marca el propio... No, porque ahí no aplicaría, ¿no? En nómina no aplica. ¿o Sí, sí, que el por subsidio supuesto. sí. No, Sí. el subsidio sí, pero en asimilables a salarios no aplica. No, subsidio. no, estamos hablando, no, perdón, a lo mejor no fui muy claro, Javier, discúlpenme. En el caso de la nómina, que yo pago decenal o quincenal inclusive, y que al final del mes el salario es menos de 7,384, que es más o menos el límite del subsidio al empleo, ¿qué va a pasar en la primera decena y en la segunda decena? Le voy a aplicar la parte proporcional del subsidio que le Ajá. corresponde a esos 10 días de trabajo. ¿Y dónde dice eso? En el octavo, en lo que habla del Sí, subsidio, en no lo sé, que habla de- por ahí, pero en lo sí que- dice en lo que que hay- habla de- pero en lo que habla del ¿cuál subsidio. por es el octavo mecánica, también por transitorio? mecánica No sé, de no- cálculo, Sí, también entra. O sea, sí, así como hay... Esto de decirle por mecánica de cálculo, pelearse con un abogado por eso está en Sí, chino, está en chino. Pero, ¿cuál Lo es que- el artículo que habla del subsidio? Es el octavo transitario, transitorio, sí. ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos hablando de que existen realmente CFDIs. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué pasa al final del mes si mi cálculo es mensual? O sea, mi cálculo es mensual, aunque tenga yo tablas que sean decenales, Semanales o lo que mensuales, sea, sí, de coincido. lo que sea. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al final? Porque mira, resulta que cada 10 días, o pago los viernes y los sábados, y resulta que se monta en otro mes. ¿Qué pasa con ese? ¿Cómo que con se eso? monta en otro mes? Sí, ¿Qué? se O monta sea en que otro mes. la nómina cae termina el absorbe días de el 2 miércoles meses. o el jueves y yo tengo que pagar hasta el sábado. Ah, Sí. está hablando de los pagos. De los pagos, no de las semanas. Ok. ¿Sí me explico? Mira, Sí. mira, mi querido maestro, yo creo que el cálculo sobre salarios en realidad es anual y nos lo llevan a diferentes periodos. Pudiera haber algún programa, que de hecho hay muchos que así lo hacen, que tú cobras lo de una semana, te lo eleva al año, te calcula el impuesto como en el año, te Y lo te da la regresa parte una proporcional. semana y quita los anteriores. Y Sí. entonces, en realidad, siempre te va haciendo como anualizando el Exacto. cálculo a, Bueno, a cada paso. Sí, lo puedes hacer anualizado, pero más bien lo que usan es el mensualizado. Entonces, de Por manera eso, mensual. pero se lo puede van hacer también proyectando. anualizado, o sea, Sí. y sería todavía más Sí, exacto. Exacto. Y yo lo que creo es que en este caso de las nóminas no tienen problema porque no ha desaparecido el cálculo anual. O sea, el Claro. cálculo anual sigue Ahí está. vigente. Entonces, si yo en el transcurso de los meses, porque obviamente puedo tener decenas o quincenas donde le doy un bono o le doy otra cuestión que va a elevar su tasa, pero que anualmente me mantiene en la tasa pues de impuestos, pues no va a haber problema, porque cuando llegue el cálculo anual, en el cálculo anual ajustamos todo lo que recibió en el año. Ok, y ya. a ver. ¿Ves que ustedes saben que en el caso de PTU, en el caso de aguinaldo, en el caso de primas, hay un cálculo que se hace aplicando una tasa de acuerdo al reglamento? Pero es lo Bueno, mismo. esa es una lo mismo. falacia, Se- profe. Pero Eso- se anualiza. Eso no, Por eso, eso no escucha, aplica. no, espérame. Es una potestad. Sí, no, eso Ok. no. No, a lo que voy es esto. No es conveniente utilizar eso. Ah, yo también ¿De creo acuerdo? que O sea, no. es llegar a esa situación. Sí. No es conveniente utilizar esa situación. Es correcto. Ok, ahora, ¿qué pasa con el trabajador que por no causas imputables a él, ¿sí?, recibe un pago semestral? También existe Sí, por lo medio- mismo, por medio anualizarlo y llevarlo. de analizarlo, que ese también podría salirse del esquema, Sí. porque marca por una tasa, ¿no? Sí, es correcto. Pero ahí ya nos perdimos un poco en lo que es
específicamente el cálculo de la determinación de la retención, Sí, perdón. que ahí nos metemos en la bronca. ¿Se acuerda, mi querido maestro, que usted me dio un material que lo subimos a Tax Day Asesor Sí, Fiscal en una en reunión Face? que nos hicieron favor de invitarnos Ajá. a la Cámara de En Comercio. ese material voy a ver, hay una hojita donde nos habla de manera resumida del complemento de recepción de pagos. Si alguien no ha bajado el material, se puede meter en Face a Tax Day Asesor Fiscal, por ahí le busca, por ahí va a encontrar este material, le picha y puedes bajarlo para tenerlo. Y es un cuadrito que es esquemático, valdrá la pena echarle una ojeada. Dice complemento de recepción de pagos. Y lo vamos comentando punto por punto, si me ayudan. Claro. Dice, establece el modelo de facturación para el pago en parcialidades. ¿Qué? Y primero, facilita la conciliación de las facturas contra los pagos. Ese está muy claro, Eso o sea, está claro. ya está ahí. Oye, sí, pero es mucha chamba. Sí, esa parte también está muy claro. Se tiene más trabajo dentro del contribuyente. Después, detalla la cantidad que se paga e identifica la factura que se liquida. O sea, oye, si yo te estoy haciendo un pago y te estoy pagando ahí 38 facturas, ¿qué hago ahí, Yadira? Técnicamente el CFDI de recepción de pago tiene que tener la relación de todos los UID que está pagando, porque hay un campo o un nodo que se llama CFDI relacionado, donde yo tengo que decir cuál es la relación con el anterior y enumerar todos los folios fiscales de las facturas que estoy pagando. Solo que ahí hay una validación que a mí no me queda clara cómo se va a hacer, porque lo que dice es que el comprobante de recepción de pagos tiene que ser por una cantidad igual o menor al saldo de las facturas que estás liquidando. Entonces, Complicado. imagínate que tú... No, ahí te suman- mecánicamente tenemos un problema. Exacto, porque Complicado. imagínate que a ti te deben 3 facturas y que el saldo de esas 3 facturas te suman 4,500 y el cliente te deposita 5,000. Tú solamente puedes hacer el recepción de pagos por los 4,500 que te está debiendo. Y uno Pero por por- los otros 500, Y, otro, En re- y uno en por un realidad- anticipo. No, en realidad los otros 500, pues es otra cosa, no eso, es un cobro. exactamente. Entonces, esa parte, porque ya desglosando no me gustaría llegar tan a fondo porque creo que todavía hay cosas Sí. que analizar, pero lo que pide en resumen la autoridad en el de recepción de pagos es que yo le tengo que poner el saldo anterior de la factura, el monto que estoy pagando y el saldo insoluto que queda. Entonces, eso hacerlo a manita va a estar en chino si Sí. no tienes un control de los estados de cuenta con tu cliente. No, y aparte que te avise. Oye, la semana pasada, oye, este depósito, ¿de quién es tú? A ver, localiza. Ay, pues esto creo que es del banco creo que del que me deposita fulano. Oye, ay, sí, por un error te deposité 500 de más. Sí, creo que ahí quedan varias cosas que se tienen que aclarar en relación al manejo del comprobante de recepción de pagos. Lo que sí está pasando hoy en día, de acuerdo a las definiciones que ya se tienen, es que si yo hago una factura versión 3.3 y le pongo método de pago, pago en una sola exhibición, forma de pago, 03 transferencia, condición de pago al momento de la entrega, en ese momento yo ya no estoy obligada a hacer recepción de pagos. O sea, en la nueva versión 3.3 tengo 2 catálogos y un campo para indicar si me pagaron o no me pagaron, que es método de pago, que ya dijimos que es pago en una sola exhibición, pago inicial más parcialidades o pago en parcialidades o diferido. Formas de pago, que es un catálogo de 20 formas de pago, bueno, 21, porque van a agregar aplicación de anticipos. A ver, nada más déjame leerte este cuadrito porque se relaciona con esto. Dice, cumple con el requisito de registrar la forma de pago en la factura. O sea, a ver, entonces ya en la factura ya no le voy a poner la forma de pago Sí. porque esa se va a tener con el complemento de No, cobro, o sea, ¿o qué? Lo que dice la autoridad es, si tú al momento de hacer la factura me estás indicando que fue pago en una sola exhibición, que ya quedamos que es de contado, y me dices cómo te la pagaron, ya no tienes que hacerme el complemento de recepción de pagos, porque ya me estás diciendo que te la pagaron en ese momento. Pero la condicionante del complemento de recepción de pagos es que el método de pago de la factura original sea pago inicial más parcialidades o pago en parcialidades y diferido.
Si la factura original tiene esos métodos de pago, le estoy diciendo a la autoridad que voy a hacer un complemento de recepción de pagos, en cuyo caso la forma de pago de esta factura, que tiene pago en parcialidades o diferido o pago inicial más parcialidades, debe ser 99, que es por definir. La forma de pago, ahora te pago, debe ser 99. automáticamente no te pago en una de esas, sino te pago inmediatamente. Entonces el método de pago es pago en una sola exhibición, forma de pago en efectivo y ya no hago complemento de recepción de pago. A ver, pero ¿cancelo la factura y hago otra o qué? Sí, solo la puedo cancelar si no tengo recepción de pagos. Sí, la dinámica se oye complicada. Sí, escúchame, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, existen empresas aquí en que primero mando la mercancía, fíjate, supuestamente me hace un pedido, mando la mercancía, la revisa y me dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Entonces, que mando una de transporte primero y después a ver qué se le antoja al cliente. Es una empresotota eso. Estamos hablando de una empresa de autoservicio muy grande. Sí, yo creo que no solo una, muchas son así. Así. Entonces dice, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y entonces me dices, con esto sí me quedo. Y entonces ahora sí te voy a decir cómo te voy a pagar. Entonces, ahí, por ejemplo, es un verdadero conflicto porque ¿qué hago? Primero me hago una de transporte. Ya cuando llega ahí me dice esto y entonces me dice, oye, fíjate que me acaba de decir que esto sí está, haz la factura ahorita. Dices, espérame, ¿qué necesito tener para que es eso? Estamos hablando de una empresota, pero igual llegas con material a ti al restaurante, por ejemplo, y me dices esto sí, esto no, y ya me pusiste a girar, ¿eh? Ya me pusiste a girar. Porque, a ver, perdón, aquí, yo necesito la factura y después necesito tener el CFDI que recibieron mi pago. Es correcto. O sea, entonces, para poder hacer deducible necesito las dos cosas. Ahí es donde el SAT está amarrando la parte de que usted dice de, me cayó un depósito y no sé de quién es, perdón. El cliente que me depositó necesita el de recepción de pagos para que su factura sea deducible y acreditable. Y entonces el cliente va a estar preocupado por avisarme, oye, te acabo de depositar. Sería acreditable, porque deducible para persona moral es con la expedición del comprobante, que también ahí va desvirtuado totalmente con el flujo. No, es que se llama complemento. Se llama complemento porque el CFDI es el CFDI y el complemento forma parte del CFDI. Sí. Es lo que yo entiendo. Claro. Entonces, si no tengo el complemento, no cumplo con un CFDI completo, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, pero hoy en día lo que dice la autoridad o lo que va a aplicar a partir de diciembre obligatorio es, si yo hago una factura, se la hago al profesor Milla, se la hago por 10,000 y le pongo método de pago en parcialidades o diferido y se la doy al profe en diciembre, yo Yadira, no voy a poder, no voy a reportar el IVA porque yo le dije que fue diferido y que la forma de pago fue 99 por definir. Si el profe me la paga hasta enero, para su declaración anual, usted no va a poder acreditar ese IVA aunque tenga la factura, porque todavía no me la ha pagado. Claro, entonces, pero aparte la factura que tú me mandas va 100,000 más el IVA, independientemente de si es diferido o parcialidades. Sí, es independiente. Porque fíjate, en el caso del código, dice que cuando es en parcialidades, no traslade el IVA, 29, fracción séptima, inciso B. Dice que no traslade el IVA, pero eso siempre ha sido, Sí, lo cual suena lógico, sería un galimatías. Entonces no lo Imagínese, mi querido maestro, cuando hay exentos grabados, tasa 16. Escúchame, no lo puedo deducir y un requisito de la deducción es que el IVA venga por separado. Entonces, con esta parte informática, lo que yo voy es que cuando nosotros vamos a la parte de la legalidad, a la parte de lo que dice la ley, de los requisitos de las deducciones, que yo tengo para deducir el comprobante y que reúna los requisitos hasta el 31 de diciembre o el 31 de marzo, entonces rompe con todo el esquema. Así es. Rompe con todos los esquemas. Entonces, ahora resulta que es más importante
en este caso, el comprobante que la propia ley. Entonces yo pregunto es ¿qué va primero? Si es la parte de la Constitución, la parte de la legalidad, ¿sí? O primero son las misceláneas. Pues aquí la neta es que son primero las misceláneas y ya modificaremos la Constitución, que para eso nos pintamos solos, Sí, la claro. podemos modificar 20 veces al año. Ahora, nada más otros dos cuadritos, dice, evitar la cancelación de facturas que ya han sido pagadas. Ok. Entonces aquí, si ya está una ¿Ya hubo un factura, pago? ya fue pagada, esa ya no se puede Bueno, cancelar. pero ojo, fíjense, rápidamente porque ya se nos está Sí. acabando el tiempo. Si yo hago una factura que tiene método de pago, pago en una sola exhibición, forma de pago, transferencia, Sí. esa factura sí la puedo cancelar. Pero si yo hago una factura que dice método de pago, pago en parcialidades o diferido, forma de pago 99, la hago hoy que estamos a 2 de junio. Sí. Y el 5 de junio hago un comprobante de recepción de pagos. O sea, mientras no haga el comprobante de recepción de pagos, esta la voy a poder seguir cancelando. Pero en cuanto haga recepción de pagos, ya no la puedo Ya cancelar. se amarró. ¿Sale? Ahí se amarró. De O sea, acuerdo. la condicionante es que tenga un complemento de recepción de pagos. Pero la primera que le puse de contado, esa sí la voy a poder cancelar, porque esa no me obliga a hacer recepción de pagos. Ahora, tenemos otra que son los anticipos. Ah, también ya explicó, ese es otro rollo, profe. Yo sí preferiría que hiciéramos un programa porque De puros está anticipos. muy A ver, complicado no, los otros el dos manejo. últimos cuadritos nos quedan. Ajá. Dice, las correcciones deberán realizarse emitiendo un CFDI de egresos por devoluciones, descuentos y bonificaciones. Sí, está bien, eso no hay problema. Ok, y el otro, la cancelación por errores se podrá realizar siempre que el CFDI se sustituya por otro con los datos correctos y se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI. Pero ojo, sí, ahí lo que dice, porque ahí pareciera que tú pudieras cancelar la Sí. factura y no, lo que puedes cancelar es el CFDI de recepción de pagos. Si tú te equivocaste al emitir el CFDI de recepción de pagos, tú lo puedes cancelar y lo puedes sustituir, porque acuérdense que hay un catálogo que se llama relación de comprobantes, y lo puedo sustituir diciendo que fue por sustitución del comprobante. Sí. Y ese sí lo puedo hacer hasta el último día del año, pero la factura, esa no se mueve. Ahora yo te quiero decir una cosa. Dentro de los requisitos de las deducciones está que yo puedo tener un comprobante que pagué antes, en fecha posterior, antes de presentada la declaración, sobre todo en compras, como requisito de la deducción. Sí, y ahí no va a haber problema porque hay una nueva relación que se llama sustitución de CFDI. Una nueva yo relación. puedo, hoy en día lo que hacíamos era, si yo tenía una factura de enero y me la refacturaban en noviembre para no volverla a acumular, le ponía, esta factura sustituye a tal factura del periodo de enero. Hoy en día, con esta nueva versión, ya le voy a poner relación sustitución de CFDI y le voy a poner el folio fiscal de la factura que estoy sustituyendo. Todo el folio fiscal. Todo el folio fiscal. ¿Qué te parece si hacemos otro programa ya nuestro tiempo? Se nos acabó. Se nos acabó. Sí, sobre todo para este de nómina, mi querido maestro, Sí. que ya ve que por ahí tenemos varias cosas atoradas. Varias, Excelente. yo creo que todas, sí. Está Ok. bien. Yadira, bueno, pues vamos a continuar otra Claro. vez con este tema. Francisco Javier Martínez. Muchas Ibáñez, gracias, un mi querido placer. maestro. Muchísimas gracias a nuestra directora general de IMEFI TV, Jessica Rueda Rentería, y obviamente a nuestro equipo de producción, su servidor y amigo José de Jesús Millarufe. Se despide de ustedes, no sin antes decirle que primero es un lugar en vivo, está en IMEFI TV, está en Facebook Live. Entonces nos vemos en el próximo programa en vivo de su programa Debate Fiscal.